Y estamos estamos avanzando bastante bien. Otra vez combinando palabras. Estamos a bastante de nuevo. Estamos avanzando bastante bien todo lo que vendría a ser Hollow Knight. Entonces, por eso también es que tengo bastantes ganas de seguir jugando. Claro que sí. Ok, a ver. En la última vez del stream nos quedamos justo en esta parte. Es como una cueva, más o menos. Y esta sección en general no la estoy entendiendo del todo bien, siendo que hay un montón de divisiones en literalmente todo el espacio. Entonces muy fácil poder perderse. ¿Por qué? Porque el minimapa no te indica de esas divisiones. Simplemente te indica los límites del mapa y todo el espacio a recorrer. Ok, nunca había visto de este tipo de enemigos. A ver, ok. Oh, tranvía fallido. Ah, oh, ok, supongo que spawnea. Ok, ok, vale. Ok, nada mal, nada mal. Tenemos 2000. Qué rápido, 2000 geos. Se me hace que estamos farmeando un montón de geos. Sin querer incluso. Entonces, lo cual está bien. Siempre nos puede hacer falta. De vez en cuando geos por aquí y por allá. Oh, creí que esta vendría a ser una zona nueva incluso por el subtítulo que apareció en la parte de abajo. Ok. Ok, vale. Aprendimos aquí ya un poquito lo que sería el patrón del enemigo en turno. Y en general esta zona me está confundiendo bastante. Ya que, por ejemplo, tendría yo que volver para poder seguir explorando lo que me hace falta todavía explorar. Pero siento que, bueno, precisamente por el hecho de que siento que tendría que volver, es que también siento que me estoy saltando una que otra cosa. Y ese es el peor sentimiento que al menos yo puedo tener en general. Oh, ok, acá están estas cosas de las mariposas que pues nunca... Ah, bueno, sí, lo que hace esto es darte un poco de armor, de armadura. Ajá, para que puedas aguantar más golpes sin tener que gastar tus vidas principales, pues. Oh, ok, esto está cerrado, no me había dado cuenta que había una compuerta de este lado. ¿Qué más necesitamos por acá? Ok. Ok, supongo que el único camino ahora a explorar, sí, efectivamente, es el que da para la parte de abajo. Oh, a ver. Ok. Pero de aquí no puedo regresar. Ok, un poco de cuidado entonces, supongo. Ok, esta compuerta se abre. Ok, supongo que pudo haber abierto algo de la parte de arriba donde nos estaban bloqueando y así. Ok, me pegó. Vale. Al parecer no hay demasiados enemigos en esta zona. Pero de todas formas, siempre con bastante cuidado. Ok, no era esta compuerta entonces lo que se había abierto. Ok, me pregunto qué se abrió entonces con la otra manija. Ok, no hay nada por acá arriba. Y por cierto, esta zona en general está muy bonita. Está muy bonita, me gusta mucho la ambientación y así. Ok, vale. Me gusta mucho la ambientación y en todo el juego también no había... no nos habíamos cruzado una zona que tenga este aspecto y que tenga más un tipo de soundtrack sombrío y así. Ok, aquí hay dos. Mierda. Ok, acá con un poco de cuidado, supongo.
Ok, voy a tener un poco de cuidado por acá. A ver. También pueden venir por acá. Fuck. Oh, ok, genial. Ok, aprovecho aquí para poder tener un espacio para poder curarme. Genial, seguimos entonces. Vamos a encargarnos del que quedaba. A menos que lo haya matado, cosa que... Oh, parece que sí lo maté, qué raro, no lo recuerdo. No recuerdo haberlo matado. Oh, parece que despawnearon. Ok, no hay más camino por acá. A ver. Ok, esto es un accesorio, me imagino. Pase para el tranvía. Ok, me imagino que debe ser un objeto clave. A ver. Ok, sí, debe ser un objeto clave. Uh, a ver, muescas. Ok, ahora que estamos en el inventario, justamente lo había olvidado completamente, de que podemos aprovechar ahora en utilizar muchos más accesorios. ¿Para qué? Pues para que en general no nos sea tan complicado ir de por allá y por acá, explorando en general, para tener una mejor experiencia. Dice: maestro de las embestidas, se asemeja a un insecto excéntrico conocido únicamente como el maestro de las embestidas. El portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia, así como realizar el avance rápido. Oh, ok, me imagino que se refiere al dash. Con más frecuencia, así como realizar el avance rápido hacia abajo. Perfecto para quienes desean desplazarse lo más rápido posible. Oh, ok, me gusta mucho, de hecho, siendo que me gustan mucho este tipo de habilidades o este tipo de perks que tiene que ver con el movement de tu personaje para poder tener muchísimo más control de ellos. Creo que incluso se acomoda muchísimo más a mi estilo de juego. Pero a ver, vamos a ver nuestras opciones también. Dice: canción de larvas. Contiene la gratitud de las larvas liberadas. Consigue alma al recibir daño. Estos también está súper cool. Y ocupo uno solo nada más. Oh, vale, tengo que regresar al banquito. Dice: furia de los caídos. Encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir. Ok, no soy muy fan de este tipo de de habilidades, pero creo que está bien, podría utilizarlo. Bendecido por Johnny por la bondadosa hereje, el portador tendrá una coraza más sana y podrá recibir más daño, pero no podrá curarse concentrando alma. Ok, lo cual creo que no me conviene para mi estilo de juego. Prefiero curarme manualmente, sinceramente. El portador tardará más en concentrar alma, pero su efecto de curación se duplicará. Ok. Está bien, pero creo que no serviría demasiado. No sería demasiado versátil para aplicarse con los bosses y así. Reduce el coste de alma al lanzar hechizos. Al lanzar hechizos. Ok. Esto sí es una muy buena habilidad, siendo que no uso hechizos para nada. ¿Por qué? Porque siento que preferiría yo guardar mis almas para curarme, la verdad. Protege a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma. La coraza no es indestructible y será añicos si absorbe demasiado. Esta es otra muy buena habilidad también que te permite poder curarte sin tener o tener lo menos posible en percances cuando te estás curando, para asegurar poder curarte. Es la idea de esta habilidad, lo cual me gusta también. Pero vamos a ver el resto. Al recibir daño hace brotar vides espinosos que dañan los enemigos cercanos. Oh, ok, vale. Una habilidad muy buena también, una habilidad de rebote incluso. A ver, yo creo que... ¿cuál era la otra que solo necesitaba aquí? Yo creo que esta de aquí. Y a ver. Tuerce hechizos. Reduce el coste, ok. No, esto no. No, esto no, tampoco. Y este de aquí. Creo que
aquí canción de larvas, espinas de agonía y por último maestro de las embestidas. Creo que sería lo mejor y que se acomoda también precisamente a mi estilo de juego, ¿no? Entonces creo que sería lo mejor. De hecho, bueno, al momento de volver, creo que de todas formas vale la pena, siendo que el banquito no está pues tan lejos tampoco. Entonces es viable regresar para poder equiparnos los accesorios, pues, ¿no? Oh, ok, tengo que ir por arriba, sí es cierto. ¿Puedo subir por acá? No, no puedo subir por acá. Ok, pero por acá sí. Vale, entonces, pues regresamos a donde está el banquito, que no es demasiado lejos. Puede que esté un poquito lejos, sí, porque pues hemos estado explorando y tal. Pero tan lejos no está. Y prácticamente ya llegamos al banquito incluso. Ajá, tal cual. Ok, ahora lo que voy a hacer es sí desactivar nada más el juego, porque pues... Bueno, la captura del juego por un momento. Vamos a ocultarla porque está este glitch, pues, ¿no? Que tiene el juego. En el que no puedo usar el mismo mando. Eh, ok, ok, lo bueno de este mando es que tiene la batería llena. Ok, genial, ya no hay ningún problema. Lo que pasa con esta versión del juego es que cuando abrimos el inventario, solo lo podemos abrir una sola vez con un solo mando por partida. Lo que quiere decir que si yo con un solo mando quisiera abrir el inventario más de 2 veces, no podría. La única forma de que eso pasase fuera en que cerrara el juego, literal, dejara de ejecutarlo y volver a ejecutarlo para tener una sola oportunidad de poder abrir el inventario. Una de las soluciones que pude ver y pude averiguar también aquí junto con el chat fue que probara conectando otro mando, un mando secundario, y la verdad es que no teníamos ni idea de que iba a resultar de esta forma. Y conectamos un segundo mando y pasa que pudimos resolver el problema. Entonces... Oh, ok, vale. Ok, no quise hacer eso. Pasa que conectando un segundo mando, al parecer el juego detecta como si ¿cómo se llama? Como si no hubiese como si a ver, ¿cuál era la idea esta? El juego detecta como si no se hubiese desconectado tal vez el mando y lo interpreta de esa forma. Y creo yo que esa es la razón por la cual nos permite poder abrir el inventario con otro mando, pues, ¿no? Parece que el bug delimita la cantidad de veces que uno puede abrir el inventario con un solo mando, y como está solamente designado con un solo mando, pues eso es literalmente lo que pasa. Y esto es súper chistoso de que sucede así. Es un bug... yo no podría decir que es un bug menor y como tal, pues, ¿no? Pero de todas formas, es un bug que sí, por ejemplo, para alguien que literalmente juega solo y no tiene ningún otro mando, pues literalmente les sería imposible poder usar el inventario más de una sola vez. ¿Qué dice? A la verga, recién me llegó Noti. Ah, ¿en serio? Creí que Bueno, a veces de todas formas las notificaciones llegan un poco tarde.
A veces suelen fallar, pero está bien. Está bien, no hay problema. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo se llama? Y andamos haciendo hoy stream temprano, porque más tarde voy a salir también, pero voy a hacer stream de nuevo en la noche para jugar Fortnite. Entonces no te preocupes si es que te preguntabas por qué hacía stream tan temprano, siendo que habíamos acordado en jugar más tarde, pero no te preocupes. Me voy a conectar más tarde también, entonces, ok, ¿cómo se llama? No hay problema, me voy a conectar más tarde también, entonces... no hay falla, no hay falla. Dice, ¿por qué tu cámara está tan saturada? Es que mira, mi cámara está tan saturada porque esto pasa. Está saturada porque tengo cortinas rojas, si te fijas. A ver. ¿Y qué tal, patata? ¿Cómo te va todo? Qué bueno... ok, eso no era. A ver, dame un segundo. ¿Dónde está? Ok, acá está. Ok, vale. Como tengo cortinas rojas... Y aquí también tengo una cortina roja. Es justamente lo que tapa esta cortina. Como está súper soleado afuera... pues como la cortina no es del todo, no es una cortina tipo densa, puede entrar de todas formas luz a través de la cortina. Entonces, como esta es roja, pues por eso satura la imagen literalmente. Pero si no tuviese cortina se vería así. Entonces creo que esto fue el mejor nivel al que llegué. Este fue al mejor nivel de iluminación que pude haber llegado. Entonces, mientras ese día... O sea, podría solucionarlo si es que prendo las luces de mi cuarto. Pero pues quería probar algo nuevo también. Como siempre hago streams de noche. Dije pues, ok, no voy a prender las luces porque se va a ver igual que siempre. Y como para probar algo diferente nada más. A ver, vamos a poner el juego de nuevo. Ok, vale. ¿Qué dice? Te dejo que ando jugando Smite con un amigo. Después avisa para esos Fort. Dale, no te preocupes, Jason. Voy a hacer, como te dije, pues, ¿no? Voy a hacer stream más tarde en la noche. Entonces, más tarde jugamos Fortnite, pues, ¿no? Y ahora en la tarde nada más quería jugar un poco Hollow Knight. Dice, Gwen, ¿tienes cortinas rojas? Tengo cortinas rojas. Sí, exactamente, pues, ¿no? Tenemos cortinas rojas, no son del todo densas, lo cual quiere decir que puede entrar la luz. Y como puede entrar la luz, pues me voy a ver rojo también. Incluso si lo tapase un poco más, me vería incluso más rojo. Y pareciese como si tuviese un filtro de RNG, creo que se llama. RGB, perdón. Ajá, RGB. Es como si tuviese un filtro RGB. Pero no, simplemente son las cortinas. ¿Y por qué cortinas de color rojo? Porque el color rojo es uno de mis colores favoritos. Es uno de mis colores favoritos y como también se me hace un color cálido. Y quería un color cálido para mi cuarto. Y pues fue el mejor que podía elegir, la verdad. ¿Dónde estaba esta parte de abajo? Creo que estaba más adelante. Pero por acá no puedo regresar. Entonces tengo que escalar esto de acá. Tiene sentido. Sí, tal cual pues, ¿no? ¿Y qué tal patata? ¿Qué tal tu domingo? ¿Cómo has estado, mi bro? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Porque pues hoy fue domingo. No salí. Y dije pues ok, en lugar de andar de huevón tal vez. Dije pues ok, vamos a aprovechar que no andamos sin qué hacer. Y vamos a streamear un rato Hollow Knight pues. Aparte de que tenía también ganas de jugar. Ok. Ok, y dije pues y también por el hecho de que como no soy streamear de día, se me hizo fácil la verdad prender stream. Y pues por eso acá andamos. Y también más tarde, ahí como estuvo mi mod Jason en el chat, pues más tarde vamos a jugar Fortnite en la nochecita.
¿Qué dice? A mí me gusta el azul, porque azul zapato. ¿Cómo azul zapato? ¿Eso es una referencia de algo? Porque esa es una referencia... No la entendí. Me imagino que tienes cortinas azules entonces, ¿no? A mí me gustan más los colores cálidos. Entonces por eso me compré unas cortinas rojas. Ok. Se murió solo. Ok, aquí un poco de cuidado para no andarme muriendo todo estúpido. A ver, ¿qué hay abajo? ¡Ah! Ok. Vale, ahora sí. Ok, creí que era una pared falsa, pero no. ¿Qué dice? Yo tengo cortinas blancas en mi auto. Oh, en tu auto. Oh, no, pero en tu cuarto así, creo que el auto y tu cuarto sería un poco diferente, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cuarto se busca colores cálidos, o al menos a mí me gustan colores cálidos. Para que te sientas cómodo, literalmente es tu cuarto, es tu zona de confort. Entonces, pues, más que todo de ese lado viene la decisión. Pero si se trata de un auto, pues creo que el tipo de cortinas que se sientan, que tengan una coloración más fresca, creo que sería la mejor opción en cuanto a cortinas. Y claro, por supuesto que las cortinas blancas hacen sentido, claro que sí. Claro que sí, las cortinas blancas serían, creo que la mejor opción incluso. Me da curiosidad esta parte de la izquierda todavía. Ok. ¡Ah! Explotó, creo, ¿no? No sabía que explotaban. Ok. ¿Hay algo por acá? Sí hay más camino, no me había dado cuenta, huevón. Creí que... Ok. Voy a explorar primero esta parte de acá. Y luego me voy hasta el otro lado. Dice... ¿por qué mierda respawnearon? What the fuck. Te estoy tirando referencias cuando viste un auto con cortinas. No, pues, o sea, de todas formas, por ejemplo, mira... incluso, aunque no me lo hayas dicho, yo dije, pues, ok, si tienes cortinas en tu auto, puede que seas taxista, puede que seas Uber y tienes tu cortinita en tu auto como para qué sé yo, para que los pasajeros no se soleen y así, supongo. Pero en otro caso, de que no fueses Uber o taxista en general, pues podrías tener cortinas en tu auto sin ningún problema. Simplemente porque te gusta más la comodidad que te da las cortinas, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo me imaginé en primera instancia, la verdad. Además, no sé qué otra cosa me hubiese imaginado. La puta madre. Y tengo la vida súper baja, weón. Ni me había dado cuenta. Eres muy serio. No. Es que como estoy jugando no puedo prestar demasiada atención si es que es sarcasmo o no. Entonces, no puedo entrarle a la chacota cuando estoy jugando, pues porque estoy prestando atención acá también. Pero, ¿cómo se llama? No, pues también se me da bromear cuando, por ejemplo, estoy jugando, no sé, qué sé yo, huevón. Otro juego que no me requiere tal vez como que tanta atención y así, porque pues literal este juego se basa en prácticamente exploración, entonces sí requiere pues, ¿no? Que tenga que darle un poquito más de atención. Y por eso mis estadísticas tal vez de humorista o qué sé yo, de chistoso o lo que sea, se bajan tremendamente porque me las subo para poder prestar mucha más atención, pues. Ok, aquí hay un camino jodido. Ok. Y porque también... la puta madre. Este juego demanda, pues, ¿no? Que tengas cuidado y etcétera, etcétera. Y también por el hecho de que no quiero estar manqueando tanto, pues. Ok, vale.
A ver... Pero pues, ¿cómo se llama? Supongo que se trata nada más de que tengo que acostumbrarme a, a jugar y a comentar a la vez. Porque pues, o sea, no solamente estoy prestando atención al juego, no solamente estoy tratando de no manquear, sino que también estoy comentando a la vez. Entonces, imagínate pues, ¿no? Son varias cosas a la vez. Ok. Son varias cosas a la vez que todavía siento la necesidad de poder mejorar. Entonces, claro que no me va a ser del todo posible andar de chistoso mientras estoy haciendo todas estas cosas a la vez, pues, ¿no? Es una habilidad y de hecho es algo que yo admiro de los streamers que pueden prestar atención al juego, jugar bien, no manquear y poder comentar a la vez. Entonces es una habilidad a desarrollar, pues, claro está. Pero de todas formas, pues, de todas formas está el hecho de que sea... ¿Cómo se llama? De que esté la posibilidad de que pueda seguir mejorando. Y pues esa es la idea, ¿no? Aunque ya me siento un poco más cómodo en general cuando se trata de comentar y jugar a la vez y no manquear. Entonces, pues, nada más tendría que tener un poquito más de experiencia con esto. Ah, mierda, ya estaba por acá, what the fuck. Oh, vale, entonces voy a regresar, pues. No se supone que esté acá, porque ya había estado por acá anteriormente. Por eso me hacía extraño también. Ok. Y pues cuando se trata de juegos más de chill, más tranquilos, pues por supuesto que ¿cómo se llama? Voy a poder comentar más relajado y pues voy a poder permitirme ok. Bromear y todo ese tema, pues, ¿no? Y tampoco es que no pueda, simplemente es por el mismo hecho de que estoy concentrado en muchas cosas. Es complicado poder manejar todo. Es complicado manejar todo. Y básicamente de eso es lo que va. De eso es lo que va el ¿cómo se llama? Esto pues, ¿no? Lo de hacer Steam y tal. Es cosa de acostumbrarse. Son habilidades a desarrollar, claro está. Llegamos aquí a las agüitas manantiales y está el bro de aquí también. Dice, hola, hola, qué emoción. Qué emoción haber encontrado un lugar tan cómodo y cálido en la Guardia de las Bestias. Es un lugar feroz, de eso no hay duda. Supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera. Sus habitantes nunca aceptaron al rey de Halnest. Ok, siento que debería incluso seguir explorando por donde estaba, siendo que ya se debió haber actualizado el mapa. Oh, pero claro. Pero ¿por qué no se muestra esta parte del mapa? ¿No había estado acá antes? Ok, antes de venir por acá, entonces, voy a regresar para seguir explorando esta parte de la izquierda. Para no haberme pasado nada. A ver. No, y es que, por ejemplo, a ver, es que se nota también, por ejemplo, tú, Patata, de que tienes así, un muy buen sentido del humor. Y se nota, lo he notado por los comentarios que siempre haces, que es en doble sentido, en tipo sarcástico y tal. He notado que tu sentido del humor está súper desarrollado. Y por ejemplo, yo tengo una personalidad también de que no podría decir que soy súper serio tampoco, porque no, la verdad es que no. Solamente que como ando streameando y literalmente yo soy el host acá, tengo que hacer lo mejor que pueda. Entonces, es difícil, pues, ¿no? Es complicadito. Dice Peter MXC. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, mi bro? ¿Qué tal, Peter? Qué bueno tenerte por acá.
¿Qué tal, mi bro? Me imagino que habrás jugado ya Hollow Knight, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es mi primera vez jugando Hollow Knight. Entonces, literalmente, este es un stream a ciegas. Todo lo estoy experimentando por primera vez. Entonces, puede que manque una que otra vez por aquí y por allá, pero pues lo mejor que podría hacer es concentrarme y comentar mientras andamos en stream. Entonces, pues por esa parte creo que andamos bastante bien. Dice, experto no soy, pero me lo pasé una vez, hace poco de hecho. Así que algo es algo. Ah, ok, vale. ¿Qué mierda es esto? What the fuck? ¡A la mierda! What the fuck? Me quitó un culo de vida. Ok. Se dio cuenta de que quería curarme. ¡A la mierda! What the fuck, ¿qué fue eso? Ok, vale. Y nada, pues, ¿no? Estamos jugando por primera vez Hollow Knight. Y tal cual como dice ahí en las reglitas del chat, porfa. Cualquier cosa, nada de spoilers, por favor. Como es experiencia primeriza para mí. Quisiera experimentar el juego por mí mismo. Y ya, pues, si necesitase ayuda y así, claro, pues, ¿no? Yo mismo la voy a solicitar, ¿por qué no? Y hace poco terminaste el juego. ¿Y qué tal tu experiencia con el juego, mi bro? Porque, por ejemplo, yo me lo estoy pasando súper bien, sinceramente. Siento que es un juego súper cool. Requiere, sí, de bastante habilidad y de atención sobre todo, porque literalmente un 90% de este juego es de exploración. Entonces siempre tienes que estar despierto a todo lugar donde vayas. Entonces, imagínate pues, ¿no? Porque justamente estaba comentando hace un rato de una persona de Patata que de vez en cuando está por acá en el chat. Y de que, por ejemplo, ¿no? Dice Patata que probablemente mientras estoy jugando esto sea como que muy serio. O sea que no tengo demasiada sentido del humor. Pero es más que todo, creo yo, porque estoy concentrado en comentar, estoy concentrado en jugar bien, en no cagarla, en no marquear. Y estoy concentrado en darle atención al juego, porque el juego lo requiere, porque se trata de sumamente atención. Parece que esto es un boss, huevón. Y precisamente, sí es un boss, ¿verdad? Y precisamente porque como estoy ocupado, mi mente está ocupado en poder mantener todas estas cosas. Y precisamente porque literalmente es mi stream, yo soy el host acá. Y pues tengo que poder comentar, o al menos yo tengo esa mentalidad de poder mantener el stream a flote de la mejor forma que yo pueda, pues, ¿no? Y luego, como esto es una habilidad, como ya lo había dicho anteriormente también, es una habilidad que se va desarrollando poco a poco. Entonces, poco a poco me voy a ir soltando un poco más. Poco a poco no se me va a hacer tan complicado. Y poco a poco voy a ser capaz de poder meter ahí también mi sentido del humor, claro está. Ok, es un atajo. Dice, tardé muchísimo en pasármelo. En plan, tardé 68 horas. Pero lo dejé por mucho tiempo. Literalmente conseguí el juego en 2020 y hace poco me lo terminé en 2025. Ok, vale. Mira, fíjate que a mí me pasó algo curioso así también porque, por ejemplo, yo anteriormente me había jugado alrededor de 2021-2022. Me había jugado el juego y lo jugué como unas 3-4 horas máxima. No lo había jugado más. Ok, parece que por acá no hay nada más entonces. Creo que con eso podríamos enfrentar al boss. Aunque primero me gustaría explorar antes de enfrentarlo. Para poder regresar y que no haya ningún altercado y así, ¿no? Alrededor de 2021-2022 también lo jugué unas cuantas horas. Y como tenía también juegos, estaba jugando, siempre juego con juegos a la par, ¿verdad? Entonces, tenía muchos juegos a la par que estaban jugando y que por una u otro motivo me atrapó. Entonces dije, pues, a ver,
ok, estos otros juegos me están atrapando muchísimo más que este. Entonces, ok, lo voy a dejar pendiente. Voy a dejarlo pendiente para ver si lo juego de aquí a unos cuantos meses. Y así pasaron los años también, así igual que tú. Y nunca lo jugué y dije, pues, ok, como ahora estoy streameando, creo que es la mejor oportunidad de poder jugarlo. En stream también, claro. Y pues, y después de años, andamos jugando Hollow Knight para poder terminarlo y en general, para poder experimentar lo que sería esta saga, pues, ¿no? Porque siempre he escuchado muy, muy buenos comentarios de esta saga, la puta madre. Y siempre quise jugarlo. Y te tardaste 68 horas. 68 horas alrededor serían como un juego de Pokémon, incluso. Sería jugar como un Pokémon. Pero ¿y qué tal, pues? ¿Cuál tú crees que se te haya hecho lo más complicado en este juego? Porque creo que para mí lo más complicado por ahora sería la exploración. Porque tienes que prestar bastante atención de que no se te pase nada y etcétera. Pero siento lo más complicado, en mi parecer, es al mismo tiempo también algo que es lo mejor del juego incluso. Creo que la exploración es lo mejor del juego, pero precisamente también es lo más complicado, ¿no? Y a mí sobre todo que me gustan mucho este tipo de juegos que se trata de explorar y explorar y explorar. La verdad es que me gusta mucho explorar. Siempre me tomo mi tiempo. Creo que de una vez vamos con el boss entonces. Siempre me doy mucho mi tiempo para poder Oh, no era un boss. Ok. El cuerpo de un guerrero caído. Oh, no era un boss, huevón. Bueno, no es un boss, entonces nos lo ahorramos, supongo. Y creo que no habría nada más que explorar de esta zona. Literalmente lo único que nos queda sería explorar de donde apareció la cosa esta que nos quitó un culo de vida. Literalmente un culo de vida. Y ver alguna u otra forma de cómo derrotarlo, cómo matarlo, porque si no, no vamos a poder avanzar. ¡Ah! Ok. ¡Ah, la puta madre! Y entonces, pues, ¿tú qué crees que es lo más... o bueno, qué es lo que fue que se te hizo más complicado para ti? Peter. Que por cierto, Peter, ¿de dónde eres? Si es que sigues ahí en el chat. Si es que sigues ahí en el chat, a ver si es que me sigues escuchando, tal vez. ¿De dónde eres, mi bro? A ver. Ok, seguimos por acá. ¿Qué dice? Pues a mí la exploración también. En plan, normalmente muero más en las zonas que en el jefe. Claro, suele pasar también, ¿no? Suele pasar porque, por ejemplo, algo que, por ejemplo, no me gusta a mí en el juego. Algo que no me gusta es que cuando estoy con baja vida, el juego no te avisa como tal de que tienes poca vida. No vibra siquiera un poquito el mando, porque yo lo estoy jugando con mando. Y tampoco hay como que una luz resplandeciente roja y así. Entonces, es muy difícil para mí saber cuándo tengo poca vida. Entonces, ok, a ver. Ok, no tiene un patrón como tal. Ok, lo que puedo hacer aquí tal vez es... ok, usar magia, sí funciona, genial. ¡Ah, mierda! Entonces creo que es una de las cositas, porque hay muy pocas cosas en este juego. Como para decirle que tiene de defecto, pues, ¿no? Dice España-Barcelona. Ah, ok, eres de España, mi bro. Probablemente seas la primera persona de España que tenemos acá en el chat. Porque, por ejemplo... me imagino, claro, pues, ¿no? Gente de Europa, estamos en horario de Europa. Porque, por ejemplo, por lo general yo hago streams durante la noche. Y únicamente durante la noche. Entonces, es un poco más complicado por el horario, claro está. Que pueda venir gente de Europa al stream, pues, ¿no?
Dice, porque no sé, me da mal el juego. No, claro, para nada, pues, ¿no? Y este juego es más que todo paciencia, es bastante, bastante paciencia. Porque por ejemplo, mira, y justo me haces acordar, ahora que estoy abordando eh, el tema de la paciencia, me hace acordar de los bosses. Y creo que es algo que rompe un poquito con el pacing del juego. Es que cuando estás en un boss y te derrotan y tienes que regresar nuevamente y te derrotan y tienes que regresar nuevamente para poder desafiar al boss, creo que es una de las cosas que no me gustó. Siento que rompe demasiado con el pacing del juego. Tener que tomarte toda la ruta desde el banquito, desde donde guardaste la partida, tomarte toda la ruta para poder regresar al boss, para poder enfrentarlo de nuevo. Y creo que es una de las cositas que no me gusta del todo, que no me gustó del todo. Pero muy allá, muy afuera de esos problemas, creo que este juego es un juego muy muy bonito, la verdad. Y tiene todo el mérito de que la gente lo haya disfrutado tanto y que la gente bueno, se escuche bastante de este juego en general, ¿no? Ok, tengo que seguir bajando. Y por supuesto que es por eso que este juego es tan popular, se hizo tan popular y que la gente en general le tenga tanto cariño. Dice, eso te iba a decir, aquí las vueltas al jefe son bastante criminales. Sí, claro, claro. Porque pues, por ejemplo, bueno, me imagino que esto ya lo pasaste tú, pues, ¿no? Pero yo cuando estoy sufriendo demasiado con un jefe, tengo que regresar y regresar. Y no tengo la comodidad suficiente para poder enfrentarme al boss cuantas veces quiera sin tener que regresar, pues, ¿no? Y es que se hace demasiada lata, la verdad. Es súper, súper latoso tener que regresar cada vez que te mate un boss. Pero pues bueno, ¿qué se puede hacer? Es parte de las mecánicas del juego y pues... supongo que en un segundo juego, que pues la gente está... ¡Ah, mierda! Está súper impaciente para que salga Silksong. O Silksong. Y supongo que en el segundo juego ya deben estar arreglando todos estas errores o decisiones de mecánicas en el juego. Entonces ya me imagino que lo deben estar o lo deben haber corregido, pues, ¿no? Me imagino que debe también estar al tanto de Hollow Knight 2, pues, que vendría siendo Silksong. Mierda. Ok, no sé qué es eso, pero sentí pánico. Sentí vértigo en la cola, literal. Ok, creí que había un fondo aquí. Ok, vale. Ok, lo más probable es que sea algún boss o algún tipo de oleada en esta sección. Pero antes, quiero explorar por acá también. Ok, a ver. Ok, mierda, no había visto los pinchos. Estaba viendo aquí estas cosas de arriba. Los 100 pies supongo que son. Ok, vale, por acá. Pero en general, y por los poquitos errores que tiene, este juego es un muy muy buen juego. Y se merece todo, pues, ¿no? Mierda. Y se merece todos los buenos comentarios que la gente le da. Ok, eso es todo cerca. Vale. A ver, seguimos por acá entonces. Que por ejemplo, yo soy de Perú, pues, ¿no? Soy de Perú y precisamente por eso es que el horario de los streams no son como tal durante el día, pues, ¿no? Ya que el día se me hace muy muy complicado y literalmente se me hace imposible incluso. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó? What the fuck? Ok, como que medio... como que medio quiso... literalmente se bajaron los FPS del juego por alguna razón. Mierda.
Ah, puta madre. Ok, vale. Ok, tengo que tener un poco de cuidado aquí. Dice, yo sigo a un streamer así pequeño que está jugando a How también. Le falta poco para pasarse el juego y lleva 500 muertes. Puta madre, si lleva 500 muertes, ¿cuántas llevaré yo? ¿Están aquí en las estadísticas? Deberían, ¿no? Opciones de juego. No, no está aquí. A ver, tal vez están por acá las estadísticas. Oh, este es el bestiario. Tal vez. Bueno, si es que sabes, si es que puedo tener acceso a las estadísticas. No, él tiene un contador. Ah, ok, vale. Y cada vez que muere le da un botón. Sí. Oh, ok, vale, entiendo. Creí que el juego también tenía estadísticas así, pues, ¿no? Ok, vale. Aquí tengo que ver dónde... ¡Ah! Ok, es un ciclo. Ok, vale, ya entiendo. Cuando está pasando del otro lado... Ok, vale. Genial. Aquí improvisando un poco porque, pues... Ah, ok, tengo que aquí esperar. Literalmente es como un vehículo. El 100 pies Ah, no puede ser. Ah, mierda. Ok, vale, si es que te pegan los pinchos, sí o sí tienes que regresar. Ok. Me gusta este grado de dificultad. Ah, la puta madre. Ah, ok, vale. Voy a regresar para farmear un poco de almas, porque es fijo que me voy a morir. Y se añade que yo sepa Hollow Knight, no hay de eso. Oh, ok, vale. Porque, por ejemplo, hay juegos de este tipo también que al final el juego te ponen en la pantalla todo lo que vendrían siendo tus estadísticas, cuánta cantidad de enemigos mataste, cuánta cantidad de muertes tuviste, cuánta cantidad de voces o qué tanta... qué tanto tiempo, también el tiempo de juego. Por ejemplo, ¿no? Como cuando juegas, qué sé yo, Resident Evil, por ejemplo, y al finalizar tu partida te salen las estadísticas. Qué raro, no se generan alma cuando le golpeo a los otros. Ah, no puede ser. Ah, vale. Puta madre. Voy a tener que quedarme en el otro espacio Oh. Ok, voy a esperar al otro. Ok, este salto está complicado por los pinchos estos. Ok. Ah, no, what the fuck. ¿Qué pasó? Ah, la puta madre. No puede ser. Bueno, ni modo. ¿Qué dice? Y, por ejemplo, en este tipo de juegos, al finalizar la partida, al completar el juego, te muestran las estadísticas, pues, ¿no? Y como este es un juego que es súper técnico, porque lo es, o al menos yo lo considero así, me imaginaba que tendría esa característica también, la verdad. Oh, ok, vale. Ok, hay un pasadizo aquí debajo. Oh, vale, por aquí fui también. Pero vamos a retomar el camino. Ah, ok, tengo que ser un poco más rápido, supongo. Oh, mierda. Ah, bueno. ¿Era por acá el camino? Ok, sí, era por acá. Ah, ok. Ok, vale. Está súper jodido este camino. Y, por ejemplo, ¿en qué otro juego te enseñan las estadísticas? Ah, por ejemplo, mira, me acabo de acordar también de San Andreas. En San Andreas tienes tus... En el apartado de opciones tienes las estadísticas disponibles. Ok, voy a abrir un poco más mi cortina acá, dame un momento. Porque como está anocheciendo... Bueno, no está anocheciendo, apenas son las 3. Pero de todas formas el sol se va moviendo y pues cambia de posición y la luz ya no es el mismo punto. Ok, vale, ahí me veo un poco mejor, aunque tal vez creo que me veo demasiado claro esta vez.
Bueno, pero supongo que se ve mejor a que se vea oscuro, pues, ¿no? Y ok, 68 horas de que te lo terminaste. Eso es como jugar literalmente un Pokémon casi. Aunque Pokémon, si eres un poquito manco tal vez, como yo. Oh, ok, vale, acá está mi alma. Ah, puta madre, ¿por qué me quitó tanta vida? Oh, bueno, también tenía baja vida. Oh, pero aquí va a spawnear más, entonces el plan era ese, pues, ¿no? Ok. Ok, vale. Ok, se murió de uno solo esta vez. Pero dale, spawnea, pues. Ya no va a spawnear más. Ok, ahí viene. Ok, creo que ya no va a spawnear más. Oh, creí que iba a ser ilimitado aquí. Puta madre. Bueno. Ah, qué raro. ¿Qué onda con el timing? Está muy raro. Porque literalmente lo estoy haciendo así, tal cual, es súper consistente. Entonces se me hace un poco extraño. Dice en Nioh o Ninja Gaiden. Claro, también, sí es cierto. Bueno, el último Ninja Gaiden que jugué, creo que fue el que salió en 360, si no me equivoco. Y pues estamos hablando hace como 15 años, si no me equivoco. No, 15 años no, como unos 13 por ahí tal vez. Ok. No va a spawnear más. Qué hijo de puta el juego también puede ser. Y por ejemplo en San Andreas pasa eso, ¿no? Ah, puta madre. Ok, aquí sí la cagué yo. Ok, vale. Ah, ok, aquí sí la cagué. Ah, mierda. Y más que todo me hizo recordar ese tipo de juegos. Y por ejemplo, Peter, ¿qué tipo de juegos son tus favoritos? ¿Cuáles dirías tú son tus top género favoritos de jueguitos? Porque, ¿cómo se llama? Pues todos tenemos gustos diferentes y tal, entonces creo que estaría súper bueno a ver qué tipo de juegos son los que más te gustan, pues, ¿no? Acá en el stream jugamos variado. No me clavo con un solo juego, la verdad, porque pues me gusta jugar variado. Yo en mis propios tiempos de juegos y así. Entonces, no soy de ese tipo de personas. Ah, ¿por qué, huevón? De nuevo. No entiendo con el timing, porque literalmente es el mismo timing. No entiendo por qué no llego a rebotar. Ah, y por ejemplo, aquí quise saltar estando ya en la pared, pero no me reconoció el input. Y ni siquiera es como si estuviese masheando el botón X. Entonces, porque estoy jugando con mando. Y ok, voy a esperarme al siguiente. Entonces es súper extraño también. Por ejemplo, esto me recuerda que es una de las cositas que no me gusta de este juego en general. Que es cómo el juego recibe los inputs y tal. Ah, puta madre. Cómo el juego recibe los inputs. Y es un poco extraño porque a veces estás en un borde de alguna plataforma. Y morí 2 veces, lo cual significa que no voy a recuperar mis geos. Y se siente súper injusto porque el juego no reconoce el input. Y ok, no era por acá. Y ¿cómo se llama? Literalmente no son errores de uno, sino que son del juego mismo. Y, por ejemplo, yo no soy una persona que me gusta mashear en los juegos, literal. Me gusta ser súper preciso con los comandos que hago. Entonces, se me hace muy, muy extraño que incluso siendo preciso con los inputs de ¿cómo se llama? De los controles, pues que haya margen. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? What the fuck? ¿Qué fue eso? Hice un dash y no sé por qué me pegó.
No, incluso, ¿qué me pegó? What the fuck? ¿Qué mierda fue eso? Ok. Ok, vale. Y no sé, es un poco extraño. Ok, me recupero un poco acá. Ok, vale. Ok, seguimos. Está un poco extraño, la verdad. Y no es primera vez, pues tampoco, ¿no? Ah, ok, esto sí fue mi culpa. No vi los pinches que estaban enfrente. Porque yo por lo general reconozco, pues, ¿no? Cuando le estoy cagando yo o cuando siento que el juego está un poco raro. Ok. Y literalmente perdí todos mis geos por eso. Ok. Ah, no puede ser. Literalmente perdí todos mis geos por eso. Ok. Y a veces se siente extraño, pues, que el juego no reconoce tus inputs también. Ah, oh, ok. Es el dash hacia abajo. Oh, ok, vale. Fue el dash hacia abajo, entonces. Ok, ya entiendo lo que está pasando. Vale. Ok. Oh, sí es cierto que me acabo de equipar esta cosa para poder tener los dash hacia abajo y todo eso. Es que apenas me lo he equipado y ni siquiera lo he probado también. Ok, pasamos. ¿Hay algo por acá? ¿A dónde se supone que vaya esta vez? Hacia abajo no creo, pues, ¿no? Desde abajo están spawneando. Tengo que subir, tal vez. Oh, ok, sí, creo que sí tengo que subir. ¡Ah, la verga! ¡Ah! Y estaba siendo súper consistente con mis golpes. Está heavy esta parte. A ver. Pero ¿y qué tal, Peter? ¿Cuáles serían tus géneros favoritos, pues? De juegos. Porque, por ejemplo, a mí me gustan muchos los juegos de pelea. Porque, por ejemplo, estoy jugando también Guilty Gear Strive. Bueno, en realidad ya tengo años jugando Guilty Gear Strive. Entonces, ok. Entonces es el único problema con Guilty Gear Strive es que para poder streamearlo, o sea, literalmente como es un juego de pelea y que demanda un montón de atención, se me hace muy difícil. Muy difícil poder ok, vale. Muy difícil poder streamearlo. Entonces, no me permite comentar porque tengo que prestar demasiada atención. Y es súper complicado. Otro, por ejemplo, porque también podría jugar Tekken en stream, pero es la misma historia. Y ya lo he probado anteriormente también. Como son juegos que requieren un montón de atención y tal. Ah, ok, vale. Es muy difícil poder jugar bien, claro. Jugar bien y comentar a la vez, entonces más que todo va de ese lado, ¿no? Y precisamente por eso, esa es la razón principal del por qué no he streameado juegos de pelea, siendo que son uno de mis favoritos, pero los estoy jugando ya en privado, pues, ¿no?
los Souls-like. Ah, mira, fíjate que también estaba yo pensando que, por ejemplo, nunca he jugado yo un Souls-like en la vida. Nunca completo. ¿Por qué? Porque, o sea, el mismo tema de Hollow Knight, por ejemplo, de que estaba jugando a la par con otros juegos, se me hacía imposible poder dedicarle toda la atención. Entonces dije, pues, ok, vamos a jugarlo de aquí a unos cuantos años o cuando tenga más disponibilidad para poder jugar este juego, pues, ¿no? Y pues del juego que estoy hablando es de Bloodborne, literal. Y es que en esos tiempos estaba yo jugando Gravity Rush y la franquicia me encantó, la verdad. Y estaba jugando Red Dead Redemption 2. Entonces imagínate, pues, estas dos franquicias me super consumieron. Sobre todo Red Dead Redemption 2, que literalmente me recorrí todo, absolutamente todo el mapa. Todo, pero absolutamente todo el mapa. Y me hice también absolutamente todas las misiones secundarias. Entonces este juego me atrapó como si no te imaginases. Oh, ok, vale. ¿Pero qué conseguí aquí arriba? Por andar hablando, ni siquiera me di cuenta que conseguí aquí. Ah, ok, era una de estas cosas para tener máscara extra, pues, ¿no? Entonces, creo que el primer juego Souls-like que voy a jugar en stream, creo que va a ser Bloodborne. Pero claro está, después de que termine Hollow Knight, porque tengo otros juegos pendientes también que estamos jugando en stream. Y estamos jugando Persona 4 Golden, que es un JRPG o un RPG japonés. Si conoces la franquicia Persona, pues se te va a hacer familiar Persona 4. Y también estamos jugando Alan Wake. Y también estamos jugando Fallout 4. Entonces, en eso más que todo quiero centrar mi stream, que sea un stream variado, ¿no? Ok, valió la pena, supongo, haber perdido tanta vida. Y también perdí todos mis geos, eso es lo que más me duele. Y en general, pues andamos jugando bastantes jueguitos en Steam. ¿Qué dice? He jugado bastantes horas a Bloodborne, Dark Souls 3, Elden Ring, Sekiro, Dark Souls 1. Me lo he pasado una vez, no he jugado tanto. Lies of P, también Lords of the Fallen. Y en general juegos difíciles. Ah, ok, vale, entonces eres súper fan del Souls. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando estuve jugando yo Bloodborne, recuerdo que había llegado hasta el boss que es como creo que es, no sé si era un tipo pirata o un espectro así de pirata, creo que era. Pero es uno de los primeros bosses, pues, ¿no? Porque está el boss, el que es uno grandote que parece como un perro, tal vez, un perro enorme que es de color blanco. Y está el otro del que hablo, pues, el que te enfrentas como que en una cripta, en un cementerio, si no me equivoco. Hay un montón de tumbas alrededor. Y es el boss con el que yo me enfrenté. Y que ahí dejé el juego porque, ¿cómo se llama? Porque me había súper encantado con Gravity Rush y con Red Dead Redemption 2. Entonces, la verdad es que estaba muy bueno Bloodborne, pero pues como le estaba dedicando tiempo a otros juegos, dije, pues ok, creo que lo mejor que puedo yo hacer es dedicarle su tiempo cuando sea necesario, pues, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho Bloodborne incluso. Dice Bloodborne, ¿eh? Es el juego al que le he dedicado más horas. No solo dentro del género, sino en general. Oh, wow, entonces bueno, también un montón de gente tiene el Bloodborne como su favorito. Entonces, bueno, me imagino que en todos los Souls-like, me imagino que Bloodborne es también tu favorito, pues, ¿o no? Porque
creo que de los Souls-like en general, o de la saga Souls, es del que más se habla, creo yo. Y yo siendo una persona externa, por ejemplo, ¿no? Siendo una persona externa a la franquicia como tal, siento que, en mi perspectiva, sí, por supuesto, es del de que por lejos es el de que más se habla. Oh, ok, acá estaba esta cosa, que creo que es un boss y que de hecho debería farmear almas, pero aquí hay otro pasadizo también. Oh, pero no hay nada por acá. A menos que haya una pared falsa y así. Ah, de repente tengo acceso con alguna habilidad o algo. Sí, se me hace que sí. Ok, a ver qué hay por acá entonces. No me deja pasar. Ok, supongo que necesito derrotar algún boss o algo. No me deja pasar. Creí que iba a ser, no sé, algún tipo de boss o algo. Pero pues no me deja pasar. Ok, voy a seguir explorando la parte de arriba entonces. Dice... Tengo casi 2000 horas. A la verga. No, pues con 2000 horas... No, pues te pasas un montón de juegos. Pero pues es precisamente porque es tu favorito, pues, ¿no? Y me imagino que es tu favorito. Por ejemplo, creo que al juego yo que le he dedicado más horas es tal vez Persona 5. Sí, definitivamente creo que es Persona 5. O tal vez también Red Dead Redemption 2, porque me super encanté de Red Dead Redemption 2. Me hubiese encantado conseguir el platino, pero no, son demasiadas tareas en Red Dead Redemption 2, la verdad. Como para ir por el platino, sinceramente. Pues sí, es mi favorito, faltaría más, vamos. Ok, vale, sí, claro, pues no, por supuesto. Si es el juego favorito de uno, hasta hacen falta horas de más. Ok, aquí hay una parte de la derecha que no tengo acceso. A ver, quiero ver si es que puedo llegar. Entonces, no, son un montonazo de horas. Y claro, tiene todo el mérito, pues, ¿no? Es que se habla mucho también de que de todos los Souls-like en general, pues Bloodborne es el mejor de todos. Incluso hay mucha gente que dice, se le pelea mucho también lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Elden Ring. Y por mi perspectiva diría que después de Elden Ring sería... A ver, tal vez Dark Souls o el 1 o el 2 es de lo que más he escuchado, pues, ¿no? De mi perspectiva externa, pues, ¿no? Pero tú qué dirías, ¿cuál sería tu top? Bueno, creo que ya queda más que claro que tu top es Bloodborne, pues, ¿no? Ok, creo que no hay forma. O bueno, sí debe haber alguna forma de poder llegar del otro lado, pero no tengo ni idea. A ver. Ok, por acá. Ok, sí es por acá entonces. Tengo que ponerme trucha aquí. Desde rápido. O a ver, de este otro lado. Ok, vale, hay una entrada por acá. Ok, vale. Oh, genial, es por aquí. Porque hay pinchos de este lado. ¿Habrá un secreto tal vez del otro? Nah, no creo. Y no me voy a arriesgar tampoco. Dice, muchas horas de esas son de cooperativo, con amigos y alguna gente que andaba streameando Bloodborne en Twitch y me metí a ayudar. Ah, ok, vale. Pero Bloodborne es cooperativo. Que yo recuerde, pues es partida sola, pues, ¿no? Ah, no, pero cooperativo de que alguien se meta en tu partida, pues, ¿no? Ah, ok, vale. Ya me acordé de este aspecto que tienen los Souls-like. De que puedes literalmente invadir a una persona en su partida y literalmente, si es que lo tienes activado, puede alguien super random que no conoces de nada, puede llegar y empezar a matarte incluso. Una puerta con una ranura abierta.
Oh, para acá, para esto sirve el pase del tranvía. Ok, vale. ¿Y luego? Ok. Está súper creepy ¿cómo se llama? Este transporte. No, no hay online. Bueno, el aspecto online es que alguien te pueda invadir, pues, ¿no? Me imagino que... No sé si funcionan como servers y tal. No sé si un amigo tuyo puede encontrar tu partida buscando partidas que estén disponibles. O que si sucede de forma random. Pero, a ver, explícame pues aquí cómo es que funciona el tema. Porque me imagino sería la única forma, pues, ¿no? De poder jugar junto con alguien, en Bloodborne, pues, ¿no? Porque sí recuerdo yo jugando Bloodborne también de que había una opción para poder activar, de que alguien pudiese entrar, si no me equivoco, a tu partida. Dice, mi top es Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, Elden Ring y Dark Souls 1 en cuanto a los juegos de From Software. Ah, claro, también hay Souls-like que no son netamente pues de From Software, ¿no? Recuerdo un juego indie que es un Souls-like también que se hizo muy popular el año pasado alrededor. Y y se hizo bastante popular porque muchos streamers empezaron a streamearlo. Aunque lo único sí es que no recuerdo el nombre. Y recuerdo también sí que es un juego corto, es un juego indie pues, ¿no? Pero es un Souls-like como tal. Dice pulsar el botón brillante. Oh, ok. Nos estamos yendo a otra zona, supongo. Descansar. Oh, ok, cuenta como banquito entonces. Vale. Bueno, debía haber llegado a una zona nueva entonces. Oh, wow. Oye, pero esta otra zona no he descubierto ni un solo boss, ni he descubierto una habilidad y tal vez sea una zona de relleno, pero pues de igual forma, o tal vez yo me haya saltado algo incluso. Y pueden ser muchas cosas, pero se me hizo extraño de que no hallase algo en concreto, supongo. Entonces, tu top es Bloodborne, Sekiro. Ok, de Sekiro también he escuchado bastantes veces. Aunque Sekiro es como Nioh, ¿verdad? Creo que tienen esta temática más asiática y así. Aunque Nioh, si no me equivoco, es más con el folclore chino, si no me equivoco. Cuenca Antigua. Ok. Es una zona nueva, literalmente. A ver. Ok, vale. Ok, una zona nueva. Bueno, de todas formas me queda pendiente esta otra zona de la que venimos. De la que vinimos porque... Porque siento que no encontré nada en esta otra zona. Oh, puedo escuchar a Cornifer. ¿Quién sabe cómo carajos Cornifer o el cartógrafo llega hasta estos lares? Pero lo consigue. Y por ejemplo, Peter, objetivamente, ¿cuál crees que sea el top así, fijo de los Souls-like? Porque este vendría a ser tu top personal, pues, ¿no? A menos que sea tu top, objetivo, pues, ¿no? A menos que, claro, sea tu top objetivo. Pero como dijiste que Bloodborne es tu favorito, supongo que también podría ser más que todo de tus gustos personales y así. Dice, en Dark Souls 3 tienes un ítem que se llama Saponita, que te permite poner una marca en el suelo para que jugadores la vean. Puedes poner contraseña para que solo lo vea tu amigo. Siempre necesitas un ítem para que pueda ver la marca que pusiste. Oh, ok, vale. Supongo que, por ejemplo, yo que jugué poco Bloodborne, vendría a ser un poco como estas marcas de cuando mueres en una zona
y se queda literalmente una marca así que puedan ver otros jugadores, como para alertar de peligros y así. Creo que es ese tipo de detalles en los Souls-like, que es un detalle social que se me hizo súper bueno, como para alertar, o si no, al caso contrario, para engañar a gente de que, ah, no, por aquí no hay nada, por acá no pasó nada, y me morí, sí, pero por acá no hay nada. Algo así, ¿no? Oh, mira, Cornifer. Estas cavernas son bastante antiguas. ¿Puedes sentir la carga del reino que estas soportan? Es algo que pesa mucho y es que se nota simplemente nada más llegando con todas las tonalidades y eso. Reconozco que no muchos se adentrarán a esta profundidad. Tú y yo somos pioneros, al menos en la historia reciente. Ok. Oh, que ni siquiera tengo dinero para poder comprarlo. ¿No tienes geo suficiente? Ah, lo entiendo. Te daría el mapa como regalo, pero no creo que a mi esposa le haga mucha gracia. Toda nuestra comida es geo. O eso dicen. Ah, sí es cierto, me quedé sin geos, huevón. ¿Qué dice? Es personal el top, pero el objetivo mantengo Bloodborne en el top 1. Sí, claro, me imaginaba, pues no. Y sí, creo que Bloodborne es el que voy a jugar en stream, la verdad. Tengo muchas ganas de retomarlo. Pero eso después será después de jugar, de terminar Hollow Knight, pues. Que por cierto, tú que has terminado Hollow Knight, más o menos, ¿en qué porcentaje del juego iría yo? Tal vez un 40, tal vez un 50, un 60% del juego, o 70 tal vez. Oh, no tengo suficientes geos para nada. A ver. Ok. Ah, qué mierda. Oh, ok, vale. Creí que me iba a regresar hasta de donde vengo. ¿Qué dice? En Bloodborne funciona diferente. Tienes dos campanas, la pequeña y la de invocación. Pones contraseña y el que invoca pues le da a la invocadora. Ok. Y el otro la pequeña y busca la contraseña y la invoca. Ok. Aunque de todas formas es... Bueno, en esencia vendría siendo la misma mecánica, pero con un twist, con un giro un poquito diferente, pues, ¿no? Oh, wow, esto tiene temática incluso... Bueno, aquí los colores. Un poco... No tan desolado, tal vez. ¡Ah! Ok, me resbalé. Y pues literal, como estoy jugando por primera vez Hollow Knight, no tengo ni idea ni siquiera por dónde ir. Entonces mi estrategia literalmente es solo explorar hasta donde puedo llegar, hasta donde el juego me permite. Y si es que hay un boss peligroso o lo que sea, pues tratar de lo mejor que se pueda. Literalmente es el dicho: que salga lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Ok, genial. Sí, es básicamente lo mismo. Ok, vale, sí me lo imaginaba, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, acorde a Hollow Knight, más o menos, ¿cuánto crees que es el porcentaje de juego que voy alrededor, más o menos? Porque, o sea, han habido muchas ocasiones en que yo digo, el juego pues parece que se va a terminar en nada. Pero después cuando están mis mods acá en el chat, pues me dicen que no, ni siquiera vas ni por la mitad. Y no sé si estén bromeando o estén exagerando nada más. Y pues no tengo ni idea, la verdad. Ok, estoy un poco perdido más porque no tengo geos para poder saber si es que... Bueno, para poder saber por dónde voy y por dónde no. Oh, ok, es el mismo lugar entonces, vale. Ok, puedo bajar por acá entonces. Ok. Dice, depende
¿De cuántos soñadores lleves? ¿Soñadores? ¿Qué son soñadores? Sin mucho spoiler, si es que es posible explicar qué son soñadores. Porque, por ejemplo, mira, estuve en Ciudad de Lágrimas y luego regresé para poder derrotar a las mantises. Y ese fue el último boss que hice. Después de eso pasó esta sección en la que estuvimos anteriormente, que mencionaba yo que sentía como si no hubiese descubierto nada porque pues no descubrí ni una habilidad o algo. Entonces, y luego de eso, después de explorar lo más que pude, llegamos a esta zona, pues. Dice, seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Nuestro receptáculo puro ha ascendido. Tras de sí deja tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido por su creación. No volveremos a entrar en ese lugar nunca más. Un poquito de lore, pues, ¿no? Oh, esto parece ser una compuerta. Supongo que tengo que tener algunos requerimientos, tal vez, para poder abrir esto de aquí. Ok, bueno, por ahora no es posible. Dice, uy, bueno, son personajes del juego importantes para su progreso. Ah, ok, si son personajes importantes... bueno, ya tiene rato incluso, tal vez, creo, desde la última vez que me tocó... Bueno, y es que también no sabría cómo identificar un personaje importante o no, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si quien me dio esta habilidad sea un personaje importante, aunque desde eso ya pasó un buen rato incluso. Ok, creo que no voy a poder explorar del todo por acá. Ajá, no puedo llegar a esta zona de arriba. Todavía necesito la habilidad que según me permite saltar más alto. No sé si sea un doble salto o en qué concreto sería esta habilidad. Pero pues, a ver, voy a seguir explorando por acá porque es lo único por donde puedo seguir explorando. Dice, bueno, hay un punto del juego donde te hablan de ellos. Oh, ok, vale, entonces supongo que pues tal vez ni siquiera he llegado a un 50%, tal vez. Voy a cenar, aquí en España son las 9:52 pm. Dale, no te preocupes. Pues si quieres que te aparezca directamente el stream, pues me puedes dar a seguir si es que deseas. Y si no, pues nada más regresas, buscas mi usuario y tal. Y pues voy a seguir acá hasta un... ¿Cuánto vamos de stream? Hasta 1 hora y media más, tal vez. Sí, aproximadamente hasta 1 hora y media más voy a seguir en stream. Porque luego me toca salir. ¡Ah! Y pues si quieres regresar, no hay ningún problema, aquí vamos a estar. Peter, gracias por andar por acá en el chat un rato. La verdad es que se aprecia mucho la compañía, pues, ¿no? A ver, ok, sigo explorando por acá. Ok, bueno, al menos un poco de geos por acá. Ok, no puedo ir de ese lado. Ok, por acá abajo entonces es. A ver. Ok, ahí hay algo naranja. Ok, supongo que es un mini boss tal vez. Ok, vale. Ok. Ok, vale. Ok. Ok, genial. Ninguna casualidad, no perdimos nada de vida. Bueno, de todas formas, esquivar proyectiles, pues no es que sea demasiado complicado también. Ok. ¿Y esto? Oh, ok, son criaturas nada más.
Creí que serían tal vez como esta cosa de mariposa que te otorga armadura y así. Ah, ok. Supongo que aquí es el chiste, es poder pasar, ¿no? Ah, ok, vale. Porque no hay forma de poder yo llegar hasta allá arriba. Aquí va a estar incluso más complicado también poder matarlo. Ok. Ok, ok. Ah, ok, genial. Ninguna casualidad también en esta ocasión. Ok. Ah, qué hijo de perra. Ok, vale, vale. A ver. Ok, vale. Pasamos. Genial. Aquí hay otro. Ajá, a ver. Supongo que aquí toca saltar también, pues, ¿no? A ver. Ok. Ok, listo. Bueno, pues en sí como tal estos enemigos que lanzan proyectiles no son del todo complicados. Creo que nada más vendría a ser lo que sería el espacio donde se ubican, ya que tienen ciertas condiciones. Ok, vale. Lo bueno es que no quitan demasiada vida tampoco, porque siendo de este nivel de sencillez, al menos yo creería que pues serían tal vez un poco más tediosos o que quitasen un poco más de vida. ¿Y esto? Ok, vale. Parecía como un fantasmita de Mario. De la misma forma apareció incluso. Tal vez se inspiraron un poco con este enemigo, tal vez. Ok. Que por cierto no tengo ni idea dónde estoy yendo, pero... espero que no me salga ningún boss así como que de por... Ok, hablando de bosses, quién sabe si vaya a ser un boss o no. Entonces me queda pendiente para regresar aquí. Mira, rompimos aquí un bloqueo que ni siquiera nos habíamos encontrado anteriormente. Ok, vale, ya entiendo dónde estamos. Es esta parte entonces. ¿Cómo había dicho Peter? A ver, ¿cómo dijo que se llamaban? Soñadores. Soñadores. ¿Será este un soñador, tal vez? ¿Será este bro de acá un soñador? Tal vez sí. Bueno, no lo sé, pero pues... no me quiero arriesgar sinceramente a que sea un boss y a perder todos mis geos. Los pocos que tengo incluso. Ok, esta zona es nada más una única zona. Ok. A ver si es que no me he saltado nada por acá. Creo que no. Creo que no, sinceramente. No, ok, listo. Vamos a seguir explorando antes de regresar con Cornifer para poder desbloquear la mayor cantidad de mapa. A ver. Por aquí es donde vine, pues, ¿no? Ok. Ok. Bueno, si en un mapa es súper complicado poder explorar, pues, ¿no? Ok, por acá sí, es por donde vine. Por acá estuve ya. ¿Y eso? What the fuck? Ok. Creo que no debería incluso. Sería muy complicado. Ok. No jodas. ¿Será este un soñador también? Puta madre, y justo se va también este Peter y nos empezamos a encontrar a personajes que probablemente sean importantes.
Llave simple. Oh, ok, genial. Una llave simple. Vale, vale, vale. Ok, vale. Ok, creo que es una buena oportunidad entonces para poder regresar, para poder comprarle, porque ya nos es posible poder comprarle el mapita a Cornifer. Entonces, pues, veo una muy buena idea regresar, ¿no? A ver. Ok, vamos a aprovechar de que están por acá para, pues, generar un poco de geos, porque la verdad andamos súper cortos. Andamos súper cortos. Oh, sí, era por acá. Ok, lo recuerdo. Ok, genial. Entonces regresamos con Cornifer. Ok. ¿Dónde estaba Cornifer? Pues está por acá cerca nada más. No creo que me tarde demasiado en encontrarlo. Ajá, para nada. Ok, ahora sí puedo comprarle. Cuenca antigua. Volver de aquí a la tienda es una larga caminata. Descansaré un rato por más las piernas por acá. Pero no mucho. No haré que Iselda se preocupe por mí. Ok, listo, continuamos. Ay. Ok, genial. Ok. De hecho, desbloqueamos un montón. Y hay un banquito también que no es siquiera descubierto. ¿O sí? No, para nada. Ok, por acá tenemos que bajar entonces. Ok. Oh, ok, no es un banquito como tal. Me faltan unos pocos más de geos. Vale. A ver. Voy a ver si es que puedo farmear un poquito por acá. Aunque no creo. Ok, vale. Ok. El único problema es que estos enemigos como tal, los geos que proporcionan son muy pocos, la verdad. Ajá, literalmente son poquísimos. A ver, ¿qué hay otro? Hay otro camino, pero a ese camino de la derecha todavía no tengo la posibilidad de poder acceder ahí. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Tal vez podría seguir explorando de este otro lado para poder conseguir... Que no son muchos los geo que necesito. Solamente necesito unos cuantos más. Solo necesito unos cuantos geos por acá. A ver... ¿Era aquí? Creo que no era aquí. ¿Puedo cancelarlo? No lo puedo cancelar. Oh, sí, era por aquí. Ok, vale. Ok, a ver si podemos farmear unos pocos geos, que son muy pocos los que necesitamos. Entonces, creo que no sería... no nos tomaría demasiado tiempo. Ok, por aquí es donde estaba... El que yo creo puede ser un boss, tal vez.
Pero no sé si me vayan a spawnear más enemigos. Porque necesito guardar. Oh, ok, vale. Ok, este sí me da unos cuantos geo más. Tal vez... si salgo y regreso, puede que spawnen más. Oh, sí, spawnea, genial. Vale. Ok, vale. Aquí spawneó uno también. Creo que con esos deben ser suficientes para poder comprar lo que sería esto para que esté el banquito disponible. Oh, sí es cierto, tengo que acostumbrarme también a usar el dash nuevo. El dash hacia abajo también. Oh, ok, por acá era. Vale, tengo que subir y luego a la derecha. Sí, ok. Ok. Sí es por acá. Vale. A ver. Es cosa de acostumbrarse. Y es que siempre me olvido de que siquiera existe. Porque es primera vez que me estoy poniendo la habilidad como tal. Entonces no lo asimilo del todo. Que pues está disponible para poder usarse, ¿no? Ok, vale. Ok. Oh, no era con Cornifer, sí es cierto. Tengo que venir de este otro lado. Ok, es por acá. Ok. Listo, ahora sí podemos comprarlas. Oh, ok, vale. Genial, ok. Entonces, ahora sí. Sin ningún problema podemos acercarnos para ver si es que es un boss o no. Ok. A ver. Oh, no era por aquí donde quería ir. De hecho, voy a tener que darme toda la vuelta ahora. Bueno, ni modo. Ni modo, va a tocar que... Bueno, al menos de esta forma puedo farmear un poquito de geo, supongo. Ajá, porque nos va a tocar enfrentarnos con este bro de nuevo. Listo. Que sí nos otorga regularmente geos. No demasiados, pero sí regulares. Ok. Aquí hay otro más, pero es aéreo. Ok, vale, nos vamos. Y este de aquí también. No. Ok, con un poco de cuidado. Ok, genial. Avanzamos. Ok. Ok, en la parte de acá abajo era lo que estaba el secreto este, ¿no? Sí. Ok. Bueno, que pues secreto no es porque no está oculto, pero sí te hace pensar como si fuese algo falso, pues, ¿no? Ok, este sí me pegó. Ay, mira, justo era el último golpe también. Ok. A ver, nos curamos. Listo. A ver. Listo, vale. Ok. Que creí que faltaba... Bueno, que ya habían sido todos. Ok, vale. Aquí sí estoy siendo un poquito más descuidado de lo normal. Ok. Ok, aquí sí me descuide demasiado, tal vez.
Ajá. Oh, ok. Ok, listo. Seguimos avanzando entonces. Ok, ahora sí. Lo bueno es que con esto pues pudimos farmear un poquito de geos, la verdad. No fue intencional porque pues mi idea era irme directamente a ver si el personaje este era un boss o no, pero pues ahora lo vamos a comprobar. Oh. Ok. ¿Qué es todo esto? Oh, ok, vale, sí es un boss. A ver. Ok. Ok. Y esos... Ok, un poco de cuidado. Ajá. Ah, ok, vale, me engañó. Ok. Ajá. Ok, me engañó de nuevo. Ok. Ok. Ah, ok, vale. Ah, ok, vale. ¿Y eso? Oh, ok. Proyectiles. Ok, más proyectiles. Ah, ok, vale. Este sí me pegó. Ah, ok, hijo de... Ok. Ah, no puedo curarme. Ok, proyectiles. Fuck. Ok. Ok, vale. Ok. Ok, proyectiles, más proyectiles. Ok, quise intentar curarme aquí. Vale, ya entiendo. Ok, vale. Perdimos nuestros geos. De hecho, creo que es el boss que se me hace más interesante en todo el juego, tal vez. Tiene muy buenos patrones. Tiene también características de engañarte. Literalmente con saltos y así. Y me gustan mucho lo que tiene que ver con los proyectiles también. Y está muy cool. La verdad es que no lo esperaba. A ver, vamos a curarnos aquí. El que nos falta. Ya, ok. Ok, acá está mi alma. Recuperamos nuestros geos también. Nada más, sí, lo que quiero hacer es farmear un poquito de almas para por si necesitamos curarnos también. Ayer fui a ver a la mamá, ¿eh? A ver. Entonces seguimos por acá. Ok. Ajá. Ok. Genial. Creo que ya estamos súper a punto para poder
enfrentarnos al boss. Y sí, tal cual, era un boss. A ver. Pero no, creo que... Bueno, repitiendo, ¿no? Creo que este es el boss incluso más interesante que me he enfrentado en el juego. A ver, déjame ver algo. Ya que se nos es muy muy complicado poder curarnos, creo que en esta ocasión podría venirnos bien este tema de no poder usar almas. El portador tendrá una coraza más sana y podrá recibir más daño, pero no podrá curarse concentrando alma. Ajá. Creo que me viene súper bien en este caso, por ejemplo. Ah, sí es cierto, pero no puedo cambiarme de accesorios mientras no esté en un banquito. Eso es cierto. Bueno, nos va... ok. Ok, vale. Ah, ok, vale. Es mejor de ir de sentido contrario del que está. Ok. Ok, vale. Ajá. Ok, casi. Ah, ok, reaccioné muy rápido. Muy tarde, digo. Ah, ok, aquí también reaccioné muy tarde. Ok. 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 Ah, ok, vale. Lado contrario. Ah, ok, fuck. Aquí sí la cagué. Ajá. Ok. Ok. Lado contrario. Ok. Proyectiles, proyectiles, proyectiles. Ah, mierda. Lado contrario, proyectiles. Ok. Ah. Ok. Oh, ok, aquí sí tuve una muy mala coordinación. Ah. Ok, proyectiles. Ah, ok, vale. Fuck. Ay. Está complicadito el boss, ¿eh? Pero me gusta mucho sus patrones. Creo que es el que más estoy disfrutando, sinceramente. Me gustan mucho sus patrones. A ver. Ok, seguimos. Están súper cool sus patrones, la verdad. Que son patrones que no tienen demasiado truco. Y con demasiado truco no me refiero a que sean fáciles, sino que tengan estrategia que no como tal requiera que leer los inputs que uno hace en el juego. Porque me he dado cuenta, así que la mayoría de los bosses en este juego tienen esa característica que se enfocan más que todo en leer los inputs que uno hace. Que con los inputs me refiero a las acciones que uno hace. Por ejemplo, que si saltar, que si golpear, que si moverte de este lado, que si moverte de este otro lado, que si al saltar me muevo en esta dirección o en la otra también. A eso me refiero con los inputs, y que la CPU tiene la capacidad de poder leer todo eso apenas hayas hecho el comando. Entonces, si la CPU quisiera, ni siquiera nos dejaría jugar. Pero está tan bien, pero tan bien planteado este boss en particular. Es por eso que me gusta muchísimo este boss. Dice, buenas, volví, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Peter? ¿Qué tal tu cena? Provechito. Provecho con la cena. Vamos bien. Pude comprar... parece que ya está un poquito más oscuro.
Ok, me va a tocar que abrir un poco más mis cortinas. Un momento, dame un momento. No me había dado cuenta que ya estaba un poco oscuro aquí en mi... ¿Cómo se llama? En la cámara. A ver. Ok, ahí sí me veo muchísimo mejor. Dice... qué bueno, bro. Andamos aquí en un boss. Ya andamos en un boss. Que creí que no era un boss. Oye, por ejemplo, mira, te iba a preguntar, Peter. Ah, no, pero estoy un poco lejos, creo, ¿verdad? ¿Dónde era? Es que justo se me cruzó un personaje por acá. Pero no sé si es exactamente Soñador, como me dijiste que se llamaban. Pero lo encontré por acá. Y no sé si sea tal cual ese tipo de personajes. A ver, no recuerdo exactamente por dónde estaba. Pero está por acá, no está muy lejos. Y a ver, para tomarme un tiempo para poder mostrarlo. Ok. Casi me pega ese. Ok, vale, pasamos. No recuerdo exactamente dónde lo vi. Pero está por acá, no está muy lejos. Fuck. Pero ya encontré un boss. Entonces, lo que he estado haciendo es enfrentándomele. Pero sí está un poco complicadito, la verdad. Me va a tomar un ratito. Puta madre. Ok, vale, pasamos. A ver si es que lo puedo conseguir por acá. Es que no recuerdo exactamente dónde estaba. Ok, es aquí. Ok, siempre hay de este tipo de personajes, por ejemplo. Pero no sé si sea tal cual de este tipo de personajes importantes que me dices, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí conseguí una llave, si no me equivoco. Receptáculo roto o algo así en el boss. Sí. Es ese mismo boss que estas esferitas o lo que sean naranjas van y lo poseen, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero, por ejemplo, con este personaje no sé si sea un personaje importante, ¿no? Probablemente sí. Pero me dio una llave simple. Bueno, no me la dio porque está literal muerto. Pero lo que me dio fue una llave simple, pues, ¿no? Que son estas llaves para poder desbloquear ciertas zonas y así. Yo tampoco sé. Ok, bueno, entonces, seguimos nada más. Quería mostrarte por si este tipo de personajes eran los soñadores que me habías dicho. Como para saber más o menos cuando voy progresando en el juego. Porque mi única forma de medida del progreso del juego es por las zonas, ¿no? Entonces yo digo, ok, vamos unas cuantas zonas, pues ya debemos estar tal porcentaje del juego. Y pues es mi única forma de saber tal vez por dónde andamos. Ya lo verás. Ok, vale. Entonces, bueno, seguimos con el boss. Que creo que es mi boss favorito en todo el juego. Sinceramente. Ok. Lado contrario siempre. Ok. Siempre que salta. Ok, lado contrario. Ajá. Ok. Casi me pega incluso. Fuck. Reaccioné muy lento esta vez. Ok. Esta vez también. Pero déjame pasar, la puta madre. Me ha quitado mucha vida. No vi el fantasmita este de Mario. Se parece mucho a los fantasmitas de Mario. Ok, vale. Ok, lado contrario. Ok, nos curamos un poco. Creo que es el único boss que me deja curarme incluso. Hijo de puta. Mierda, no hice bien mi salto aquí. Fuck. Ok, proyectiles. Ok, me atrapó. Fuck.
Ok, vale. Oh, parece que hay alguien más en el chat. ¿Quién anda en el chat? Ah, es Sama. Ese es Sama. Qué raro que no haya saludado en el chat. Pero Sama, uno de mis mods, está ahí en el chat. Ah, sí es cierto, no era por acá. ¿Cuántos intentos llevan? Van como 2, 3 intentos, si no me equivoco. Voy alrededor, sí, 2, 3 intentos aproximadamente. Estoy en las sombras. ¿Qué tal, Sama? ¿Qué tal, Sama? Se me hizo raro de que no saludases. Porque siempre saludas, pues dije, ok, anda chismeando Sama por ahí seguro. ¿Qué tal, Sama? ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo va todo? Aquí Peter, andamos hablando de que también él hace poco se pasó el juego. Y me anda explicando tal vez un poquito de cosas por acá. Que eran los soñadores estos que dice que son personajes importantes. Y pues no tenía idea. Mi única forma de medir el avance del juego eran con las zonas que íbamos explorando. Entonces me dijo que una buena forma de saber qué tanto íbamos avanzando era sabiendo, bueno, interactuando con lo que vendrían a ser los soñadores, pues, ¿no? Que pues por eso mismo me regresé a esta otra zona para saber si el personaje que me encontré, que me entregó la llave simple, era un soñador y así. Pero pues dijo que no lo conocía tampoco. Y supongo que no ha de ser tan importante tal vez. Ah, mierda, me pegó. Ah, eso no se supone que deba pasar. Ok, vale, a ver, dice. Es que estoy haciendo los títulos para las noticias sin sentido y te tengo de fondo. Ah, dale, no te preocupes, Sama. Más que todo se me hizo curioso que alguien estaba en el chat. Y quería ver quién era, pero eras tú, pues. Creí que alguien tal vez externo, pues, ¿no? Andaba en el chat. Y está bien, Sama, no te preocupes. Haz lo que tengas que hacer. No estoy demandando de que estés aquí activo en el chat para nada. No quiero que tenga tal vez esa idea, porque no es esa. Solamente que me dio curiosidad de que había alguien en el chat, pero no sabía quién era. Ah, mierda, me pegó de nuevo. Fuck. Ah, me quedé sin alma de nuevo. Ok, supongo que con esto debe ser suficiente para poder enfrentarnos al boss de nuevo. Hola, Peter. Peter parece que MXC es mexicano, pero es de España. Sí, Peter es de España, pues. Y es un poquito ya tarde incluso por allá en España. Dijo que eran casi las 10, si no me equivoco. Deben ser 10 y 15 por ahí alrededor. Entonces, anda por acá, Peter, y estuvimos conversando también ahí un rato acerca de los Souls-like y también por el hecho de que quiero jugar Bloodborne, pues. Ok, vale, seguimos. Algo que me gusta mucho de este boss es que apenas entras en la zona, se activa. Ok. Apenas entra se activa, está súper cool eso. Oh, ok, casi me caga. A ver. Ah, justo paró en donde estaba aterrizando. Ok, proyectiles. Ah. Ok, creo que mejor me voy a enfocar nada más en esquivar los proyectiles. Oh, ok. Ah, hijo de puta. Olvidé que la segunda vez que lo debilitas aparece un fantasmita para joderte. Ok. Ah, ok. Reaccioné muy tarde, fuck. Más proyectiles. Ok. A ver. Ok, casi me caga incluso. A ver.
Ok, vale. Ok. Ok, genial. Tuve oportunidad de poder curarme. Ah, ok, vale. Oh, ok. Fue a... Ah, ok, creí que tenía tiempo para poder Bueno, creí que tenía tiempo de invencibilidad para poder aguantar que estuviese ahí, pero bueno, todo está súper, súper calculado, ya me di cuenta. Ok. Dice, me puse eso a lo random. Ah, ok, vale. Vale, entonces. Ahora 10:30. Ah, ok, vale. De hecho, en cuanto a los horarios, eh, un buen horario, bueno, un buen horario de diurno, pues aquí es de día todavía. Son aquí las 4:31. Siempre quise checar el horario así de día también, porque pues de repente puede ser un buen horario también para streamear, pero la verdad es que se me hace imposible streamear de día días que no sea un domingo, por ejemplo, o un lunes. Entonces, más que todo por eso streameamos de noche, pues, ¿no? Y de noche para ti ha de ser apenas la mañana siguiente, probablemente. Sí, es lo más seguro. Y pues, gente de Europa, sería imposible que me pueda ver en esos horarios, pues, ¿no? Oh, ok, vamos a, de una vez, a recuperar el alma. Y vamos a bajar para farmear un poquito de alma también. Ok. Listo, genial. Y me imagino, Peter, que ya debes estar muy pronto a irte a descansar, pues, ¿no? Porque ya es un poco tarde también. Y ya debes ya debes estar sintiendo un poco de cansancio para acostarse ya. Pero si no, ¿cómo se llama? Bueno, pues no sé, de repente madrugas incluso, aunque no creo, porque es domingo, pues, ¿no? Bueno, para ti es lunes, ¿no? ¿O no? ¿O todavía es domingo? No, sí, todavía debe ser domingo, pues, ¿no? Claro, sí, todavía debe ser domingo. ¿O es lunes? Ah, no lo sé. A ver, ok. Vamos de nuevo. Ok. Ok. Eso no había pasado antes. Ok. Ah, justo donde aterricé. Ok, vale. Oye, es el único boss que me permite curarme. Es el único boss que me ha permitido curarme. Es súper gracioso. Ah, ok. Hice el dash un poco tarde, la verdad. Ok. Ah, ok, vale. Ok. Alguien me siguió. Ah, es Peter, genial. Gracias, Peter, por el follow. Se aprecia muchísimo, muchísimo. Ahí sonó ¿cómo se llama? Mi alerta. Ah, mierda, fuck. Ok. Ah, qué hijo de perra. Apenas había saltado y había spawneado. Oh, ok, genial. Ah, no tan genial tal vez. Ok. Ok. Ah, tan tarde salté. Ah, no, fuck. Ok, vale. Ok, vamos a concentrarnos más entonces. La puta madre. Todavía es domingo, sí. Ah, ok, vale. Aún es domingo. Vale. Creo que estoy con la idea de Japón, que allá en Japón pues ya debe ser lunes incluso. No sé por qué se me vino
eso de Japón. E incluso puede, bueno, nunca he estado en Japón tampoco. Entonces puede que esté hablando por hablar y que todavía sea domingo también en Japón incluso. Ay, ay, ay. Ah, sí nos papeó re mal el boss este. Me gustan mucho sus patrones. Creo que lo más complicado serían los fantasmitas esos que aparecen. Creo que es el único problema con este boss. Porque en sí, aparte de eso, está sumamente sencillo, la verdad. Bueno, tal vez no tan sencillo porque pues parece que me está costando. Ok. A ver, tengo que regresar por acá. Suerte que no tengo... Es lunes porque tengo clase XD. Ah, ok, vale, tienes clase entonces. Ah, mierda. Me pegó de nuevo. Uno acá abajo viene a farmear almas, no a perderlas, puta madre. Ok. Ok, vale. Y ¿cómo se llama? Y por ejemplo, ok, mejor me concentro. A ver si lo derrotamos o si pierdo de nuevo, continuamos con el tema. Pero, a ver, vamos a concentrarnos para no andar manqueando, la verdad. Ok. Ok. Ah, hijo de puta. Aterrizó justo donde estoy yo. Ah, no puede ser. Ok, proyectiles. Ok. Ajá. Ok, aquí sí pude haber saltado incluso. Oh, pero ¿por qué me pegó? Ah, mierda. No puede ser. Ok, proyectiles. Ok. Proyectiles. Ok. Oh, ok, vale. Ah, mierda, estaba, distraído con el fantasmita. Hijo de puta, sabía que lo iba a atacar, por eso saltó directamente hacia allá. Ah, ok, vale, vale, vale. Tengo que concentrarme entonces. ¿Qué amuletos tienes? Tengo estos de acá. Ahora me has hecho acordar. Quería cambiarme de amuletos porque como se me hace muy complicado curarme en medio de la batalla. Entonces creo que me voy a poner este de acá. Que me da más vida, sí, pero no me permite curarme, pues. Ajá. A ver, vamos a quitarnos uno. A ver. Consigue alma al recibir daño. Ok, creo que este por ahora lo puedo dejar. Y... ¿era este? A ver, ¿cuál es este? Útil para quienes no pueden soportar dejar cosas atrás. Esto no, esto es para los geos. Oh, esta es la brújula, pues, ¿no? Creo que... me podría venir bien para poder aguantar un poco más. Ah, tantos geos necesito. Digo, tantas muescas necesito para esto. Oh, ok, no me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba para poder usarlo. Y este reduce el coste del alma al lanzar hechizos. No soy muy fan de lanzar hechizos, la verdad. La coraza no es indestructible y será de daño si absorbe. Ah, ok, creo que me puedo poner este en intercambio. Y puedo quitarme este para poder equipármelo. Vale. Sí, porque los demás cuestan demasiado muescas y pues no las voy a poder usar. Quítate los dos primeros. Me quito la brújula. A ver. Bueno, la brújula por el momento no la voy a necesitar. Aunque no me la puedo quitar, creo. Creo que no me la puedo quitar, ¿o sí? Oh, qué raro.
Creo que no me la puedo quitar incluso. Qué raro, si hace un momento me quité el resto. Ah, tengo que estar sentado en el banquito, sí es cierto. Siempre lo olvido también. A ver. Puedo usar uno más, pero que tenga uno solo, dice. Ah, ok, vale, vale. Sí, nada más tenía que sentarme en el banquito, lo había olvidado. A ver. El portador... Ok, pero necesito un montón para poder utilizar estas. Atrapa... No, esto no me va a servir tampoco porque requieren las almas. Para este necesito 2. No, creo que con eso estaría bien, ¿no? Sí, porque la mayoría cuesta 2 y me hace falta un espacio. Sí, creo que con esto vamos entonces. Creo que no era tan necesario quitarme la brújula, pues. Porque necesito un espacio para poder equiparme otro, entonces pues ni modo. Vamos. Aunque no es tanto, creo, porque esté complicado el boss. Sino creo que es más porque... como me... ¿cómo se llama? Como me gustó mucho el boss. Creo que no me lo estoy tomando tan en serio. Vendría a ser, sí, fijo. Vendría a ser mi boss favorito en el juego, la verdad. Oh. Literalmente vendría a ser mi boss favorito. Está súper, súper cool el patrón del boss, la verdad. Y creo que por eso es que no me lo estoy tomando en serio. A ver. Oh, sí es cierto. Tengo que colectar los geos yo mismo. Ahora que no tengo el accesorio este equipado. Ok, vamos por un intento más. No estoy seguro si esas cosas me dan más alma, pero pues de repente tal vez. Ok, vamos. Ahí va. Ok. Ah, reaccioné muy tarde. Ok. Ah, no puede ser, pero sí le pegué. Oh, ok, aquí sí me... Ok, la estoy cagando. Ah, pero... Ah, no puede ser. Ah, ok, no, ya la cagué demasiado, creo. A menos que pueda recuperarme de alguna forma. Lo cual lo dudo. Pero puede ser. Oh, casi me mata incluso. Ah, ok, proyectiles. Más proyectiles. Ah, ok. Esta sí fue mi culpa. Puta madre. Ok, vamos a tomárnoslo en serio, huevón. No puede ser. Ok, regresamos. Ay. Ok, vamos. A ver. Ah, ¿por qué me pegó si literalmente le pegué también? Ahora tengo que recuperarme 2. Vamos. Dice, sí puedo, me uniré para ayudar en Bloodborne. Ah, listo, dale, Peter, muchas gracias, la verdad. Sí, cuando terminemos de jugar... Cuando terminemos de jugar, Hollow Knight, directamente vamos a pasar a Bloodborne. ¿Qué mando usas? Uso el mando de PlayStation 4. Uso el mando de PlayStation 4, la verdad. Es cómodo. Es un mando súper regular, la verdad. Ah. Bueno, me pegó. Bueno, a ver.
A ver. Ok. Ok. Ok, aquí sí me engañó. Creí que... Ajá, justamente, creí que iban a ser proyectiles. Ah, mierda. Ah, ok, me engañó de nuevo. Oh, ok, vale. Ah, no puede ser. Ok. Oh, no, no tomé daño, eso sí. Oh, ok, vale, esta vez sí. Ah, ok, tengo que checar. Ah, mierda. Ok, vale. Ah. Dice, creo que con el círculo para el dash de cristal. No, eso con el L2 para el dash de cristal. Mira el lado bueno, vas en racha. Voy en racha de muertes porque por lo regular no me tardo demasiado con los bosses. O sea, puedo morir máximo unas 5 veces y creo que eso es todo. Por alguna razón me estoy tardando más con este boss. Es que sus patrones están súper cool, la verdad. Están súper cool y puede que no me lo esté tomando en serio porque quiero... Porque tal vez subconscientemente quiero que dure mucho más el boss, tal vez. No, pero la verdad es que lo dudo que sea por esa razón. Aunque puede ser también. Bueno, debe ser porque es domingo también, pues, ¿no? Ando más de chill, ando más relajado. Y puede ser por eso también. ¿Sabes? A ver, una vez más. Dice, digo que lo paras con el círculo porque siempre te das contra los pinchos. A ver, vamos a ver, pues. No, pero el círculo no es para ¿cómo se llama? A ver. No, el círculo no es para el dash, es para usar magia. El dash es para... Ese es con R2. Pero... No, no creo que sea por eso. Debe ser más porque ando de relajado, la verdad. Creo que es más... Ok, vale. Ok. Ok, proyectiles. Ok, aquí me engañé, huevón. Ah, puta madre. Nada de cooldown ahí cuando te curas. Hay muy poquito cooldown. Ah, puta madre, me encerraron entonces. Ok, vale. Ah. Ok. Ok, aquí reaccioné muy lento. Ah, puta madre. Ok. Ok, vale. Y se siente súper extraño este boss porque es el primer boss que me deja curarme. Es el primer boss que me deja curarme en todo el juego. Y se siente súper extraño poder ser capaz de curarte. Y no es por eso que me gusta este boss, sino es porque... ¿Cómo se llama?
Es porque Oh, ya se murió. Es porque sus patrones están súper cool, la verdad. Están muy, muy bien pensados. Dice, digo que lo paras. Ah, ok, vale, vale. Eso sí. Dice Sama, Miku, 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 Miku. A ver, bueno, ya lo derrotamos. La verdad es que quería que durase un poco más, tal vez. Sí, definitivamente es mi boss preferido. La verdad que sí. GG. GG, literalmente GG. Sí, fue GG. Ok, entonces el stream va a durar unos 10 minutos, 15 minutos más, nada más. Para poder volver en la noche, para poder hacer otro stream, voy a hacer otro stream jugando Fortnite con uno de mis mods y que también streamea, Jason. Que estuvo Jason temprano acá en el chat. Y un poquito nada más. Voy a avanzar aquí con el juego. Y con eso concretaríamos el stream, ¿no? Realmente esperaba que fuese un stream más largo. Pero tenía unas tareas temprano que hacer. Porque estaba pensando yo en streamear un poco más temprano para pues hacer el stream un poco más largo también. Pero pues habían unas cosas, unas tareas que tenía que hacer. ¿Qué bosses has derrotado? Pues casi todos los bosses que me he encontrado explorando. Alrededor de unos 5 o 6 bosses, tal vez 7 máximo. ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Alas de monarca. Mientras estés en el aire para mover las alas. ¿Alas? ¿Pero no era una capa? ¿Cuáles alas? Usa estas alas etéreas para pasar por encima de los enemigos y descubrir nuevos caminos. Ah, ok, bueno, esta entonces es la habilidad que me permite... Ah, entonces sí es un doble salto. Ok, porque me preguntaba cómo era que podían agregar una habilidad de volar o un impulso más mientras estás en el aire. Y pues me imaginaba que era un doble salto porque creo que de una u otra forma rompería un poco demasiado si es que le agregaban, qué sé yo, una forma para poder flotar en el aire. Ok, no tenía idea que aquí desbloqueábamos esto. Doble salto, sí, claro, doble salto, pues, ¿no? Doble salto, tal cual. Está súper cool, la verdad. Tiene una animación muy bonita también. Y cuando caen las plumas, se ve súper, súper cool también. Ok, no hay nada más por acá. Ok. No hay nada más por acá. Ok, ya puedo regresar a estas otras zonas que requerían que tenga doble salto también. Entonces, podría regresar también a otras zonas sin ningún problema. Para poder seguir explorándolas también, las partes en las que no podía. Oh, me da súper penita este boss. Sí, la verdad es que sí se ha transformado en mi favorito. Creo que es el boss mejor planteado en todo el juego. En mi opinión, claro está, pues, ¿no? En mi humilde opinión. Ok, entonces seguimos. Vamos a ir por la otra ruta que había para poder seguir continuando explorando esta zona. Y en poco más de 15-20 minutos con eso terminaríamos el stream. Dice, ¿qué tal Hornet? Nos enfrentamos a Hornet en esta zona donde había un montón de vegetación, si no me equivoco. Había bastante vegetación de ruinas. Y nos enfrentamos a Hornet. Me papeó como unas 5 o 6 veces tal vez. Y eso fue en un stream. Y como justo ya iba terminando el stream, pues dije, ok, vamos a dejarlo a la siguiente. Y después en el siguiente stream, literalmente derroté a Hornet en un solo intento nada más.
Y por eso digo, pues, ¿no? Normalmente los bosses no me cuestan tanto, pero por alguna razón este de aquí sí me llegó a costar por alguna razón. A ver. Ok, seguimos explorando por acá un poquito entonces. Oh, que creo que lo más oportuno que debía hacer incluso fue guardar la partida en el banquito antes de venirme de este otro lado. Porque también no sé dónde más. O si es que nos vamos a encontrar un banquito cerca, pues, ¿no? Ok. Ajá, sí, es esa zona donde están las salitas y el boss. Sí, definitivamente este boss es mi favorito. ¿Y a ti cuánto te tomó, por ejemplo, bueno, si es que te acuerdas, Peter, cuánto te tomó Hornet y así? Porque Hornet, para ser un boss que prácticamente está al principio del juego, sí es un poco complicadito, pues, ¿no? Pero creo que su dificultad de Hornet no es demasiada, creo que es dificultad media. ¿Y este? Un cadáver con una coraza blanca. Ok. ¿Nada más? ¿Eso es todo? Bueno. Bueno, pues todo esto de acá son ruinas. Oh. Ok. Y creo que sí, Hornet como tal debe ser un personaje, un boss de dificultad media. Oh, ok, vale. Acá se puede... Con esto desbloqueamos lo que vendría a ser el viaje rápido, pues, ¿no? Oh, y mira, sí, hay otro banquito aquí. Oh, y este es el tope del mapa también. Ok, parece que descubrimos prácticamente todo lo que hay por acá. A ver. Dice, diría que media hora o por ahí. Se le puede pillar el patrón más o menos fácil. Sí, claro, pues, ¿no? Es un boss de dificultad media. Y nada más es acostumbrarse a los patrones, tal cual. De hecho, lo mismo me pasó incluso con las mantis. Siendo que pues no me tardé casi nada relativamente poder vencerles. Y fue un boss súper entretenido las mantis también, porque es como que un boss por oleadas, pues, ¿no? O sea, van primero las tres y después son dos y después es solo uno. Y fue un boss súper cool también. Creo que en mi top 2 serían el boss este que acabamos de derrotar y las mantis. Estuvo súper cool la verdad este boss. Y las mantis también. Ah, ok. Oh, por cierto, creo que sería buena idea regresar al banquito y poder ponerme las mismas los mismos accesorios que tenía. Ah, mis favoritos son las mantis. Ah, las mantis son tus favoritos. No, es que sí, está súper dinámico el combate de las mantis. Y cuando te lanza los discos y cuando viene uno de un extremo a otro de la pantalla. La verdad es que sí, es un boss súper cool, la verdad. A ver, vamos a ponernos los accesorios que tenía. A ver, este no lo tenía. Maestro de las embestidas, avanzar rápido. Ok, vale. ¿Cuál era el otro que tenía? Este era, si no me equivoco. Ah, y tenía para recolectar los geos automáticamente. ¿Cuál era? Reduce el coste del alma. No. El portador tardará más en concentrar. No, no es esto. No era este de aquí, pero ¿cuál era? No, pero ya lo tengo entonces. Susurra. No, este no es.
No, pero ¿dónde está este para...? Oh, ok, es este, sí. Vale. Dice, lo que pasa es que la zona en donde están no es la mejor, es una zona pesada. Sí, es una zona, incluso yo diría, es una zona de transición. Es una zona de transición, siendo que al derrotar a... Todavía, un ratito. Y ¿cómo se llama? Es... Claro, al vencer a las mantis se abre un pasadizo para una zona nueva. Y la única habilidad que consigues en esa zona, si no me equivoco, es el poder rebotar en las paredes. Esa es la habilidad que se consigue. Y sí, parece más una zona de transición. A ver. Ok, creo que podríamos regresar incluso. Aunque no estoy seguro del todo si es que en la parte de abajo... Creo que no, ¿verdad? Ok, vamos a bajar de este otro lado entonces para ver si es que hay algo interesante por acá. Y si no, pues aquí dejaríamos el stream por hoy. Bueno, no por hoy, pero pues por ahora, porque más tarde vamos a hacer stream jugando Fortnite con Jason. Que por cierto, Sama, tú también quieres jugar Fortnite, ¿verdad? Bueno, ayer te dijimos, cuando estábamos en el chat de Jason, te dijimos si querías jugar Fortnite. Y dijiste que sí, entonces me imagino que sí vas a jugar. Ok, aquí nada más tengo que desbloquear esta compuerta, pero todavía no es posible. Dice, bueno, me tengo que ir. Dale, Peter, no te preocupes. Muchísimas gracias, por haber andado hoy aquí en el chat. La verdad es que se aprecia muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias, Peter, y que descanses, lo mejor, pues, ¿no? Lo más posible. Y gracias por el follow también. La verdad es que se aprecia muchísimo, hermano. Gracias por pasarte por acá. Y si es que te es posible, pues pasarte en uno de los streams regular, que pues por el horario me imagino que ha de ser súper complicado, pero si te es posible y si te nace también hacerlo, claro está, pues no hay ningún problema, por acá estamos streameando regularmente prácticamente todos los días a partir de horario de Perú, de alrededor de las 6 pm, 7 pm en adelante. Y claro, sí te es posible, porque sé que por el horario debe ser súper complicado, pues, ¿no? Pero de todas formas, muchísimas gracias. Que descanses, hermano. Nos vemos, nos vemos. Y yo, bueno, en un rato también me estoy despidiendo igual. Y bueno, pues, ¿no? Y sí creo que sí, dice Sama. Ok, vale. Vale, Sama, dale. Entonces jugamos más rato, pues. Al menos aquí en horario de Perú, creo que estaría streameando a las 8, si no me equivoco, voy a empezar stream. No regularmente a las 6 o 7, pero como voy a streamear de nuevo, pues sí, un poquito más tarde. A ver. Y sí, creo que sí, porque ya me andan llamando también. Creo que entonces con esto dejaríamos, o hasta aquí dejaríamos el stream de hoy, pues, ¿no? Vamos a dirigirnos al banquito para poder guardar la partida. Y listo, pues, ¿no? Listo, creo que con eso damos por concluido el stream de hoy. Oye, se ve súper diferente la iluminación, porque pues es literalmente iluminación natural. Y me gusta incluso muchísimo más de la que normalmente tenemos, pues porque nada más es el foquito de luz. Y se ve súper cool, la verdad. A ver, ¿cómo me veo en pantalla completa? No, sí, mira, hasta guapo me veo. Nada más que me veo como que muy resplandeciente y así, ¿no? Y es que hay demasiada luz, pues es literalmente ese es el motivo por el cual hay tanta luz. Y ese Sama se caga de risa, Sama. Y bueno, bueno, ya no me veo tan marrón tal vez, ¿no? Y bueno, con eso vamos despidiendo el stream, pues, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron hoy en el stream. Temprano estuvo Patata,
Que Patata, pues, se pasa por acá de vez en cuando. Patata, más que todo cuando jugamos Hollow Knight. Y Patata Norris está cuando jugamos. eh, ¿Cómo se llama? Hollow Knight de vez en cuando. Estuvo también Jason temprano en el stream. Estuvo un rato nada más. Y de todas formas se aprecia muchísimo que se pasen por acá. Estuvo también una gran porción del stream y casi hasta el final incluso Peter, que pues vendría siendo un nuevo seguidor por acá. La verdad es que muchísimas gracias por el follow, se aprecia muchísimo. Y también Sama, que estuvo ahí teniendo el stream de fondo porque anda ocupado también haciendo cosas para su propio stream. Y pues, Sama, ¿aún no te decides cuándo hacer tu stream? ¿Cuándo es que va a hacer tu stream? Porque pues creí que iba a ser la semana pasada, pero después de eso ya no avisaste más. Entonces pues para poder estar en tu stream más que todo, e insisto, que es para no cruzar horarios de stream, pues, ¿no? Entonces sería lo mejor que pudieses avisar para no... para estar en tu stream, pues, ¿no? Dice, ¿te ves bien cuando sales por el pan? ¿Cómo cuando sales por el pan? Ok, esa referencia sí no sé a qué te refieres. Pero, me imagino que cuando sales a la calle tal vez se dice. Quiero creer que es eso. Este... Pero sí, me veo mejor con esta iluminación. A ver, voy a ocultar un poco aquí. Creo que incluso hasta ahí no me veo tan resplandeciente. Hasta creo que me puedo ver un poquito mejor incluso. Aunque se ve un poco ya opaco, ¿no? Sí, porque ahí sería como que demasiada luz y así. Pero se ve mejor en general. O al menos a mí me gusta mucho más de lo que normalmente tenemos, pues, ¿no? Dice, faltan 7 días, jaja, ya será esta semana. Ok, vale. Entonces, nada más a avisar para poder estar pendiente, pues, ¿no? De tu stream. Así que ya es obligatorio. Sí, claro. No, y bueno, no tanto porque sea obligatorio, sino que, pues para estar en tu stream, para ver qué tal son tus streams, pues, que me imagino han de ser súper cool también, pues, ¿no? Y también porque me da curiosidad, porque la última vez dijiste que habías hecho stream, pero como yo estaba fuera, pues no me era posible. No, ni siquiera me enteré tan bien. Y de todas formas, como ahora tenemos el Discord, pues ahí puedes pasarnos la voz, puedes avisarnos de cuándo vas a hacer stream exactamente y en qué horario, pues, ¿no? Para no coincidir. Que esa es la idea, ¿no? Dice, para hacer el stream del mes. Sí, claro, pues, ¿no? Y bueno, yo me voy despidiendo. Nos vemos más tarde, Samas, de todas formas, porque vamos a jugar Fortnite un rato también, pues, ¿no? Y bueno, yo me voy. Chao, chao.